Queridos amigos, queridas amigas, estamos nuevamente aquí en su programa Diálogo Abierto, ya contentos de estar con ustedes y dispuestos también a estudiar la palabra de Dios. Y como es costumbre ya de este programa, también estamos con nuestro invitado del todo especial, en esta ocasión el pastor Rubén Montero. Rubén, bienvenido al programa. Bueno, apreciado Pastor Benjamín, qué alegría estar nuevamente aquí en Diálogo Abierto. Es una alegría estar compartiendo este momento. Bueno, tú sabes que nos miran, nos escuchan de distintos lugares del mundo, ¿no? Y es bueno saludar a nuestros amigos del África, hay gente en Europa, en Estados Unidos, aquí en Sudamérica. Tal vez un saludo tuyo para ellos. Bueno, un saludo muy especial a nuestros amigos que están asistiendo a esta programación en el lugar que se encuentren. Estamos felices que están conectados con el estudio de la palabra de Dios. Bueno, también queremos saludar a quienes están ahí en la Radio Nuevo Tiempo, aquí en Lima, la 103.3 FM, y en el Perú también en distintos diales, en distintas ciudades. Hay más de 50 lugares y 50 diales que administra Radio Nuevo Tiempo. Y gracias por ser parte de esta familia, de la familia Nuevo Tiempo. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Nosotros no sabemos en qué ciudad estás, pero con seguridad es Dios que está detrás de este momento que tú estás viviendo. Él de alguna manera ha permitido que tú prendas la radio, que estés escuchando el programa, porque algo tiene para decirte en esta ocasión. Así que presta atención y también comparte el dial con tus amigos. Y si estás mirando por el canal YouTube, también comparte el enlace para que otros puedan también suscribirse al canal, puedan también mirar la programación. Bueno, ya estamos dispuestos a iniciar, casi cerrando este trimestre, pero para estudiar la palabra de Dios necesitamos orar. Por favor, Rubén, guíanos en esta primera oración. Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra. Acompáñanos en este estudio, Señor. Dirige cada pensamiento, dirige cada palabra, que pueda ser una expresión de tu voluntad en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Esta lección es la lección número 12. Para el 22 de junio estaremos estudiando este sábado 22 de junio, repasando esta lección el sábado 22 de junio. Y el título es muy interesante, es Los acontecimientos finales de la tierra, ¿no? Y qué bueno que tengamos al pastor Rubén acá porque él es especialista en este tema. Yo lo he escuchado hablar varias veces y conoce bastante del tema. El texto que se nos invita a memorizar está en Proverbios 23 y es un texto bastante bonito porque dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Si eres un padre de familia, ayuda a que tus hijos aprendan este texto. Es un texto hermoso. Tú también trata de aprenderlo, memorizarlo, grabártelo, porque necesitamos nosotros comprar la verdad. Necesitamos nosotros adquirir sabiduría, disciplina, inteligencia, y eso solamente viene de Dios. Bueno, a modo de introducción, Rubén, cuando hablamos de acontecimientos finales, ¿qué cosas vienen a la mente normal de una persona? Capaz no a tu mente todavía, ¿no? Pero normalmente los seres humanos cuando piensan de acontecimientos finales, ¿de qué piensan? Bueno, una vez le hicieron una pregunta a Stephen Hawking, ¿no? Ese famoso científico. ¿Cómo cree él que terminaría la humanidad? Y entonces él esbozó algunas ideas de lo que él piensa, cómo terminaría la humanidad, cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, él habló acerca del avance de la inteligencia artificial en los robots. Llegaría un momento en que incluso podrían ser más inteligentes que los seres humanos y apoderarse del planeta. Terminaría la humanidad. También él habla acerca de una enfermedad que se expanda más rápidamente de la respuesta médica que pueda dar el ser humano. Acabaría con la humanidad. Habla la posibilidad de una civilización extraterrestre que llegue al planeta. Si ha llegado al planeta, serían mucho más avanzados que nosotros, así que para apoderarse del planeta, destruirían a la humanidad.
Y hablamos, por ejemplo, acerca de una guerra nuclear. Algunos mencionan la idea de un meteorito que cae y destruye el planeta. Pero bueno, la Biblia nos muestra una historia Una diferente. enfermedad, una pandemia Una por ahí. pandemia, sí, ¿no? Y hay muchas personas que andan atemorizadas respecto del futuro, pero la Biblia nos da una descripción diferente. ¿Por qué tenemos que, no quiero yo desmerecer la inteligencia de este hombre que has mencionado, Stephen Hawking, pero por qué yo necesito creer más en la Biblia y no en estas teorías que son de personas respetables, ¿no? Pero, y no, no es el único que ha lanzado esas teorías, tenemos mucha gente que habló de distintas otras teorías en el pasado también. Así es. Pero, ¿por qué la Biblia y no los otros? Bueno, la palabra de Dios ha demostrado consistencia a lo largo del tiempo. Es decir, cuando vamos al libro de Daniel y encontramos la descripción de los eventos, vamos a la historia y comparamos que las profecías se han cumplido. Han surgido los grandes imperios. Hay capítulos impresionantes. El capítulo 8, Daniel incluso recibe por revelación el nombre de Grecia, el nombre de Medo-Persia. Hay capítulos de la Biblia que nos hablan acerca de Ciro por nombre, mucho antes de la existencia de este gran rey de Medo-Persia. Creo que es interesante lo que mencionas, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de los estudios de la Biblia, no sé si la mayoría, pero capaz sí es la mayoría, creen que estos libros fueron escritos después de que ocurrieron los acontecimientos. Sí. Pero el punto acá es que la mayoría acepta que sí la llegada del Señor Jesús fue profetizada, con nombre y todo. Pero por alguna razón, cuando ya se habla de Ciro, dicen, no, lo de Ciro no se puede haber profetizado. ¿No? Bueno, evidentemente, si uno parte de la presuposición que no hay eventos sobrenaturales, que no existen milagros, que simplemente la historia se desarrolló de la misma manera como nosotros lo vemos hoy, y entonces dicen, bueno, si no hay milagros, y aquí está el nombre de Ciro, mucho tiempo antes de la existencia de Ciro, esta escritura tiene que haber sido escrita después de Ciro. Es imposible. Es decir, la presuposición es, no existe revelación sobrenatural. La Biblia no es palabra de Dios, es como cualquier otro libro. Si tenemos esa presuposición, no hay manera de explicar las profecías. Tenemos que decir, bueno, esto ocurrió después de los eventos y allí el profeta recién escribió. ¿Cómo se atrevería Daniel a colocar el nombre Medo-Persia? El nombre Grecia. No hay manera si es que uno no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Por supuesto. La verdad es que Dios conoce, como dice Isaías, el fin desde el principio, ¿no? Así es. Y creo que lo que nosotros necesitamos es confiar en eso, creer en eso, darle el crédito a la Biblia, ¿no? Y en todos los aspectos, porque a veces le damos el crédito solamente de la profecía de que el Señor Jesús iba a nacer, ahí estamos de acuerdo, en otras cosas ya no, pero necesitamos creer que realmente toda ella fue inspirada por Dios, ¿no? El propio Señor Jesús dice, os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, lo he dicho de modo anticipado, con un propósito, para afirmar su fe en mis palabras. Bueno, Dios permita que tú y yo, querido amigo, seamos leales a la palabra de Dios, tratemos de estudiarla a profundidad, comprendamos sus verdades, que creo que es importante. Ahora, ya entrando a nuestro tema, también la Biblia nos habla de lo que el diablo va a hacer en el tiempo del fin, de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, de lo que va a pasar. También nos dice lo que Dios va a hacer en el tiempo del fin. Pero en este caso, vamos a hablar las cosas que van a acontecer en el tiempo del fin. Y ahí ya me gustaría que tú nos introduzcas un poquito. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a eso? Bueno, después de haber establecido que la Biblia contiene la verdad y es la verdad en sí misma también, porque eso puede ser malinterpretado también, ¿no? El hecho de que contenga la verdad. Entonces voy a la palabra y empiezo a decir, esta es la revelación de Dios y se cumplirá en la historia o se ha cumplido en la historia. Examino la historia y corroboro la verdad bíblica. Y entonces allí yo puedo observar cómo la Biblia me dice que surgirá un poder apóstata. Incluso el apóstol Pablo dice, no, ya está en acción en nuestro tiempo. Sí. Y efectivamente vemos que hubo un movimiento apóstata descrito en la Biblia que tergiversó los mandamientos, que cambió el día de reposo, que se levantó contra doctrinas básicas de la fe, contra la salvación por gracia mediante la fe.
entonces evidentemente la palabra de Dios se ha cumplido. Y si continuamos avanzando, llegamos al libro Apocalipsis y allí la Biblia nos describe los momentos previos de la segunda venida de Cristo, ¿no? Hay eventos que la Biblia describe. Hay una visión historicista que va desde la época, desde los apóstoles hasta el tiempo del fin. Y entonces podemos encontrar eventos como, por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles con el poder del Espíritu Santo en Apocalipsis 18. La destrucción final de este poder que es el cuerno pequeño, que es Babilonia, y todos estos eventos. Me llama la atención mucho, hay varios capítulos interesantes en el libro de Apocalipsis, pero uno de los capítulos que tal vez llama la atención de cualquier lector es el capítulo 7, porque se habla de ángeles que están sosteniendo la tierra, los vientos de la tierra, ¿no? Y luego parece que ya lo quieren soltar, ¿no? Y entonces aparece alguien diciendo, no, todavía no suelten, esperen un poco porque vamos a sellar. Y ahí viene el famoso número que lectores de la Biblia y quienes no leen incluso saben, los 144,000 que acaban sellados. Esos acontecimientos, o sea, están en el futuro, van a pasar, se va a sellar. ¿Por qué Dios nos revela de estas cosas? Bueno, el sellamiento está descrito en Apocalipsis capítulo 7 y allí se nos dice que el Señor en su misericordia ha colocado a los ángeles para que eviten, detengan, posterguen, por así decir, ¿no?, el derramamiento de las plagas que destruirían finalmente la tierra, porque el propósito es que antes que venga eso, el pueblo de Dios esté completamente sellado, ¿no? El sellamiento, Elena de White lo define de esta manera: es una afirmación en la verdad tan inconmovible que no habrá nada que lo desarraigue de la verdad. O sea, el creyente que ha recibido el sello se mantiene arraigado firmemente en la verdad sin importar las circunstancias externas, a veces de persecución, a veces de riesgo de muerte. La persona permanece fiel. Entonces... Ahora, yo quiero comentar esto, ¿sí? Es estar arraigado en la verdad, ¿no? Sí. No es estar arraigado en lo que yo creo que es la verdad, porque hay mucha gente que dice, no, yo soy firme en mis convicciones y yo creo que esto es la verdad, y más en este mundo relativista en el que estamos viviendo, cada uno tiene su verdad. Sí, sí. Había un filósofo llamado Bertrand Russell. Alguna vez le hicieron una entrevista y le preguntaron, ¿usted moriría por sus convicciones? Y Russell dijo, de ninguna manera. Puede ser que esté equivocado. O sea, esa persona estuvo razonando, filosofando, tenía su sistema, pero no creía que su sistema fuese, digamos, digno completamente infalible. Claro. No daría su vida por esas... Bueno, esa no puede ser la actitud del cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cristianismo encontramos la verdad personificada, que es el Señor Jesucristo. Y no ser capaz de entregar la vida por la verdad significa que no confiamos en que Él sea la verdad, la persona verdad, nuestro Señor Jesucristo. Identificamos la verdad con una persona y eso hace que nuestra lealtad tenga que ser firme con la persona de Jesucristo, a quien le entregamos nuestra vida para que Él pueda conducirla, ¿no? Entonces... En la lección de escuela sabática se presenta a este sello como siendo el sábado. ¿Por qué nosotros hablamos del sábado como siendo parte de este sello que tú has mencionado, que tiene que ver con esta convicción firme de la verdad? Hay un texto de la Biblia que dice que el sello de Dios se encuentra en la ley, ¿no? Que la ley, digamos, contiene lo que es el sello de Dios. Sella la ley entre mis discípulos, ¿no? Ahora, en la ley nosotros debemos encontrar cuáles son las características del sello para ver si hay algún versículo que coincida con esas características de un sello en la ley. Un sello lo que hace es mostrarnos primero el nombre de la persona cuya autoridad está en el sello, luego el cargo de esa persona y luego el territorio donde ejerce ese cargo. Es decir, vamos a hablar del ejemplo del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Joe Biden, ¿no? Nombre, cargo, presidente y territorio, Estados Unidos de Norteamérica. Eso todo reúne en sello, ¿no? Entonces, por ejemplo, Benjamín Rojas,
nombre, cargo, decano, ¿no? Territorio, facultad de teología. Para que pueda Para que tener el sello, autoridad ¿no? el sello. Para que el sello describa la autoridad, Claro. ¿no? Bueno, si revisamos los mandamientos, hay solo uno que contiene esos tres elementos, los tres elementos de un sello, y es el cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová, aparece el nombre. Y también dice, hizo Jehová los cielos y la tierra. Jehová es el creador, aparece el cargo, Él es el creador. Y dice, los cielos y la tierra, es decir, el territorio sobre el cual ejerce su soberanía es todo el universo. Entonces, el cuarto mandamiento de la ley de Dios es el único que contiene los elementos de un sello. Y si vamos, por ejemplo, a Ezequiel, encontramos que el sábado fue establecido como señal, Una marca. como una marca. El sello finalmente es una marca también, ¿no? El sello se entiende de dos maneras. El instrumento para sellar, pero también la marca que queda impresa. Claro. ¿No? Y bueno, la ley es el instrumento que va a ser sellado, pero queda una marca. O sea, la evidencia práctica, visible, que soy obediente a los mandamientos, será mi lealtad al cuarto mandamiento. Ahí viene a mi mente el texto de Hebreos que dice, yo voy a, bueno, que también fue escrito por Jeremías, si no mal recuerdo, voy a poner mis leyes en su corazón. Pondré mis leyes en su corazón. ¿No? Que de alguna manera lo que tú estás diciendo, o sea, Ajá. la ley es el instrumento, pero al final queda la huella queda dentro. Una huella, ¿no? Y esa impronta me lleva a en la práctica poder revelar mi fidelidad. Entonces, habrá un momento cuando tendré que enfrentar una decisión. Y esa decisión va a determinar si tengo o no tengo en la vida práctica, en la realidad, más allá de la teoría, sino en mi vida práctica el sello de Dios. Cuando se establezca la ley dominical y obedecer a Dios signifique desobediencia a la ley humana, entonces voy a tener que elegir. Bueno, ya hablaste de la ley dominical, así que yo tengo que preguntarte un poquitito sobre eso, ¿no? Cuando hablamos de la ley dominical, de este tema, ¿de dónde sacamos esas ideas? ¿Por qué hablamos de esta ley dominical? ¿Qué relación esto tiene con la marca de Dios, la marca de la bestia? Sí. Bueno, Apocalipsis capítulo 13 me presenta una profecía extraordinaria. Me presenta primero el papado como la primera bestia, ¿no? Y después aparece una segunda bestia, la de 2 cuernos, ¿no? Semejante a un que habla, que tiene apariencia de cordero y habla de moderado, Estados Unidos. Y luego se presenta una interacción, una alianza, un contubernio entre estas dos bestias, al punto que esta segunda bestia construye, edifica una imagen de la bestia en el capítulo 3. Esa imagen de la bestia representa a la primera bestia. Ahora, recordemos, ¿cuál es la primera bestia? La primera bestia es el papado. ¿Cuál es la definición esencial del papado? Un poder religioso que tiene al poder político bajo su mando. Prácticamente la unión del poder político con el poder religioso. Y entonces, si el segundo poder va a construir una imagen de la bestia, de la primera bestia, lo que va a suceder es que va a propulsar otra vez la unión del Estado con la Iglesia, pero a nivel legislativo. Y la unión del Estado con la Iglesia va a derivar en una ley que atente contra los mandamientos de Dios, ¿no? Y los adventistas entendemos que esa legislación, que sería el producto, la imagen de la bestia, sería una ley que atentaría contra los mandamientos de Dios porque implicaría la observancia del domingo como día de reposo. Además, eso ya pasó en el pasado, ¿no? Ha pasado la historia ya nos registra de que hubo una obligación para obedecer esos mandamientos creados por los seres humanos. Sí. Y como consecuencia se dieron persecuciones, ¿no? Sí, sí, evidentemente se va a repetir, por eso que esta imagen de la bestia es una reedición de lo que sucedió en el pasado. Y tal vez con más poder todavía, ¿no? Porque tiene más veces que lo apoyan, según como una especie de gobierno mundial, ¿no? Claro. Hacia eso hay mucha gente que está apuntando, que está sospechando que lo que se quiere crear es un gobierno mundial, ¿no? Ahora, detrás de todo eso, según Apocalipsis 13, es lo que tú estás mencionando, está este animal, dragón, que no existe, ¿no? Pero que de alguna manera representa en el texto bíblico al mismo Lucifer, al mismo diablo, ¿no es cierto? Sí. Detrás de... ¿Por qué él está detrás de las cortinas? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que él está queriendo ganar y usando
países, poderes políticos, poderes religiosos, para conseguir ¿qué cosa? ¿Qué busca él? Bueno, recordemos la profecía de Apocalipsis 12, porque ahí aparece el dragón, ¿no? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. O sea, ni siquiera necesitamos interpretar nosotros. Está claro. La Biblia lo dice, ¿no? Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Pero sucede que el dragón persigue a la iglesia y lo hace por 1260 días. Entonces es el mismo periodo del cuerno pequeño, ¿no? Y es el mismo periodo de la primera bestia. O sea que el dragón representa a Satanás, pero también representa a los poderes que Satanás usa para cumplir sus propósitos. En un tiempo el Imperio Romano. Quien persigue a Jesús antes de nacer es el Imperio Romano, Herodes, ¿no? Que quiere matarlo antes de nacer. Entonces, no solamente es Satanás, el dragón, sino además los instrumentos que usa para alcanzar sus fines. Por eso bien dices que es un poder. Satanás actúa de modo escondido, ¿no? No se puede, bueno, esa es cuando se presenta delante de la mujer, no se presentó como Satanás, se presentó como la serpiente. Cuando se presenta delante de Jesucristo, si bien es cierto, se presenta como Satanás, pero se presenta con una faz bonita, ¿no? Como benefactor. Un ángel, ¿no? Porque le dice, mira, estás con hambre, yo quiero hacerte un favor, yo quiero causarte el bien, convierte estas piedras en pan, ¿no? Además al Señor Jesús pues lo conocía, ¿no? Eso lo conocía, no había manera de poder engañarlo, ¿no? Pero se presenta con una faz de benefactor. O sea, nunca se presenta tal como es. Habrá un momento en la historia que ¿no? Va a intentar esa gran mentira de presentarse como ángel de luz. O sea, pero llegará un momento en que así como Satanás será destruido, ¿no? Ya no hay manera de que pueda... Es interesante porque él es un engañador, ¿no? La palabra de Dios dice que es un engañador, siempre anda trabajando detrás, engañando, no muestra la cara, es el padre de la mentira. Es el poder tras bambalinas, ¿no? Siempre está ahí detrás. Ahora, él siempre buscó, según el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, él buscó realmente ser adorado, ¿no? El capítulo 28 de Ezequiel, el capítulo 14 de Isaías, hablan de este deseo que él tiene en su corazón de ser adorado. Y cuando uno lee el capítulo 12 de Apocalipsis, también uno mira que él realmente está queriendo ocupar el lugar de Miguel, porque lucha contra Miguel, ¿no? Solo que acaba vencido, ¿no? Sí, y el propio Patriarcas y Profetas describe eso, ¿no? La historia de la redención describe eso. Es decir, que quiere ocupar el lugar para recibir la honra que solo Jesucristo podía recibir como igual a Dios, ¿no? Él aspira a eso. Él aspira a entrar en el concilio de la Trinidad, ¿no? O sea, quiere ocupar el lugar de Dios, quiere ser adorado. Tanto es su deseo de adoración que inoculó ese deseo en la tentación que le da Eva, ¿no? No moriréis, sino que seréis como Dios, ¿no? Y cuando habla con el Señor Jesucristo, directamente en la tentación, te doy todo si me adoras. Esa pretensión, digamos, osada, ¿no? Atrevida de una criatura recibir adoración. ¿No nos estará diciendo a nosotros lo mismo, tal vez con otras palabras? Mira, yo quiero que me adores, ¿no? Básicamente, ¿no? Es verdad. Incluso también él logra que se le adore. Porque en la profecía de Apocalipsis 13 dice que las personas adoran a la imagen, pero en realidad adoran a la primera bestia, ¿no? O sea, al poder que está detrás, ¿no? O sea que el que quiere hacer la voluntad de la primera bestia termina de alguna manera adorando al dragón, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, aun cuando lo dices con un tono tan suave, amigos queridos, da miedo, ¿no? Porque eso significa que yo consciente o inconscientemente, si soy engañado, puedo estar adorando al diablo. Exactamente. Jesús sí fue mucho más directo y un poco menos suave que yo, ¿no? Porque él dice allí, es hijo del diablo. Hijo del diablo. Y a los fariseos, ¿no? Que los fariseos eran los grandes líderes espirituales, ¿no? Son hijos del diablo. Si no mal recuerdo, Juan 8 está por ahí. Juan 8. Hijo del diablo. Es terrible, ¿no? Porque es padre de mentira, dice, ¿no? Es mentiroso y es padre de mentira. O sea, Jesús cuando habla del diablo no se queda en medias tintas, ¿no? No, quizás las palabras más duras. Miedo. Sí, nosotros tenemos miedo. Jesús dice, es homicida, es mentiroso, es padre de mentira.
Si ustedes fuesen hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero son hijos del diablo, por eso hacen las obras del diablo. Directo, ¿no? Bueno, es tremendo. Escapemos de esa realidad, no podemos estar en esa condición. Bueno, entonces en el tiempo del fin lo que va a ocurrir también es un engaño terrible, va a haber un tiempo de sellamiento, el diablo va a actuar de forma poderosa, pero también el pueblo de Dios tendrá que vivir algún tipo de experiencia especial y cumplir una misión especial. Sí, habrá una persecución, ¿no? Apocalipsis dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente, ¿no? El resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jehová. Se desata todo su poder perseguidor contra la iglesia, ¿no? Ahora, si la iglesia tiene un papel, Apocalipsis 14 me habla acerca del papel de la iglesia. Aparece representada en los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Quién tiene el evangelio eterno? La iglesia remanente. Y dice allí, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Quién tiene que predicar el evangelio? La iglesia remanente. Estos 3 ángeles representan la misión y el mensaje de la iglesia remanente, ¿no? Representan a la propia iglesia remanente, que es la que predica a los moradores de la tierra, ¿no? Ahora, esta iglesia para terminar esa predicación necesita, porque cuando inició el cristianismo, inicia con una manifestación especial de la presencia del Espíritu Santo en la vida de estos primeros cristianos, ¿no? Y nosotros entendemos eso como la lluvia temprana, ¿no? Porque también de paso el libro de Hechos nos da una idea de que eso ocurrió al mencionar a Joel, si no mal recuerdo. Joel. Entonces, me parece que también la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla de una lluvia tardía. Así es. ¿No? Y eso ocurrirá en algún momento. Coméntanos un poco de eso. La lluvia tardía viene a ser el derramamiento del Espíritu Santo en la última parte de la historia de este mundo, sobre la iglesia. Entonces, la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Preparó a la iglesia para empezar la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio terminará también como una manifestación sobrenatural, milagrosa, la actuación del Espíritu Santo en la iglesia. La iglesia sin el Espíritu nunca terminará el Evangelio. Es un milagro la predicación del Evangelio a todo el mundo. Será hecho, será posible con el derramamiento del Espíritu. En Apocalipsis capítulo 18 hay un primer versículo muy interesante. Ahí dice, después de esto vi otro ángel que descendió del cielo con gran poder. No solo dice poder, ¿no? Dice gran poder. Y la tierra fue llena de su gloria. Y cuando vemos qué predica este ángel, vemos que es una repetición del mensaje del segundo ángel. O sea, repite el mensaje de los 3 ángeles. Repite el mensaje del segundo ángel específicamente, que es el que dice que ha caído la mentira de Babilonia. Pero lo interesante es que desciende con gran poder. Esta es una visión profética del momento en que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, y a ese descenso final del Espíritu Santo lo conocemos como el derramamiento de la lluvia tardía. Es decir, esto todavía está en el futuro. En otras palabras, hay un derramamiento corporativo y hay un derramamiento personal, ¿no? Estamos refiriéndonos al derramamiento corporativo, como sucedió en el Pentecostés. Así será esa manifestación sobre la iglesia, y la iglesia estará habilitada, preparada para culminar la predicación del Evangelio. Este derramamiento corporativo, digamos, ¿tiene un requisito de un derramamiento personal, individual? Sí. ¿O es que esperamos tranquilos a que llegue algún día, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia primitiva? La iglesia primitiva estuvo reunida, todos juntos, unánimes, en oración y ruego, ¿no? O sea, sí había algo que tenía que ser la iglesia. Ahora, hay 2 definiciones de lo que es la lluvia temprana. Lluvia temprana es la lluvia o el derramamiento del Espíritu en el tiempo de los apóstoles, el día del Pentecostés. Lluvia temprana. Pero Elena de White dice que nadie recibirá la lluvia tardía si es que primero no recibe la lluvia temprana. Entonces estamos perdidos, ¿no? Porque si la lluvia temprana es en el Pentecostés, ninguno de nosotros va a recibir la lluvia tardía. Pero se explica lo siguiente, que todos nosotros, en el momento que entregamos nuestra vida a Jesús, recibimos también la lluvia temprana, nuestra conversión, nuestra entrega a Jesús, el cambio que ocurre en nuestra vida por la entrega que hacemos de nuestra vida a Jesús es nuestra lluvia temprana. O sea, hay una lluvia temprana particular, individual, que cada uno experimenta cuando entrega la vida a Cristo,
Y hay una lluvia temprana que es la corporativa que la iglesia experimentó en el Pentecostés. Hay una lluvia tardía que nosotros podemos buscar de modo personal y que el Señor podrá derramarlo conforme a la operación del Espíritu, que es libre, pero hay una definición de lluvia tardía que es corporativa. Cuando se toma esta imagen de la lluvia temprana y la lluvia tardía, se la toma del libro de Zacarías, ¿no es cierto? Del Antiguo Testamento está en Zacarías. Sí. Y entonces se habla básicamente de la cosecha, ¿no? De lo que ocurría realmente en la tierra, ¿no? Porque había una lluvia temprana que era para sembrar, para comenzar el cultivo, y la lluvia tardía que básicamente servía para ya la parte final, para hacer madurar, digamos, al fruto y ya cosechar el fruto, ¿no? Leído eso a la luz del capítulo también 15, si yo no mal recuerdo, del libro de Apocalipsis, hay varios comentadores que han sacado la idea de que nosotros con la lluvia tardía no solamente tenemos la capacidad de predicar la palabra de Dios, y el comentario de la lección también va en esa dirección, sino que se madura la cosecha final. Y entonces, cuando se habla de esta maduración de la cosecha final, se está hablando, supongo, del desarrollo del carácter, de hacer de la persona una persona más cercana a Dios, más madura ante los ojos de Dios. ¿Qué piensas de esa idea, Rubén? Creo que podrían haber dos dimensiones, ¿no? Una primera, que efectivamente se trata de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, pero como está hablando de la cosecha final y de la mies, y tiene que ver con el avance de la iglesia en la predicación del Evangelio, la actuación del Espíritu Santo también estará en las personas para prepararlas para recibir el mensaje. Entonces, es una doble actuación. En la iglesia, para preparar un carácter semejante al de Cristo, y por eso que el fuerte pregón viene más fuerte todavía, ¿no? Y en la gente, para trabajar en los corazones de un modo especial, para hacerla, digamos, mucho más accesible, receptiva al mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, creo que podríamos ubicar en esas dos dimensiones. O sea, va a ser un trabajo del Espíritu completo, 360 global, 360 grados, ¿no? Porque efectivamente el Espíritu transforma nuestras vidas y nos hace cada vez más semejantes al Señor, pero también es Él el que nos ayuda a entender las verdades. Sí, ¿no? Sí. Y habla de la mies, ¿no? Y la mies es la cosecha. La cosecha tiene que ver con las almas que son conquistadas. Ahora, hay un detalle interesante, porque el versículo dice, y la tierra será llena de su gloria. Y entonces, ¿será que el Señor va a tener muchas centrales eléctricas para iluminar la tierra? Por ahí dice, será iluminada, dice el texto también, creo, en algunas versiones. Habrá muchas supernovas que explotarán simultáneamente y la tierra será iluminada. ¿Cómo será eso? Tiene que ver con la declaración de la transformación en el espíritu. El espíritu que transforma el corazón va a hacer que cada cristiano refleje lo más perfectamente el carácter de Cristo. Y la gloria de Dios es su carácter. Y si cada cristiano refleja el carácter de Cristo, en el lugar donde se encuentra, se cumplirá esa profecía que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Porque cada cristiano será una especie de pequeño Cristo. Estará iluminando en el lugar donde se encuentre, ¿no? De paso, cuando Moisés va y le dice a Dios, mire, Señor, muéstrame tu gloria. Si no mal recuerdo, en Éxodo 32, creo que el relato, ahí el Señor le dice, voy a hacer pasar toda mi bondad, toda mi bondad, mi misericordia, bien, sí. Que es una palabra que de paso también daría a entender, voy a hacer pasar mi carácter, mi forma de ser delante de ti. Sí. O sea, la gloria de Dios, como tú dices, está muy estrechamente relacionada al carácter de Dios. Exactamente. O sea, no se trata de alumbrar, sino se trata de manifestar el carácter de Dios. Creo, manifiesta también la idea de alumbrar, ¿no? Dios se presenta y, por ejemplo, iluminó. Cuando a Moisés se presenta delante del pueblo, el pueblo veía que había estado con Dios porque su rostro estaba iluminado también, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente es el carácter, ¿no? O sea, es mucho más inherente a Dios que simplemente el resplandor, ¿no? Bueno, de paso, queridos amigos, los hijos de Dios, capaz nosotros, por lo menos yo, no soy un gran ejemplo de esto, pero deberíamos de tener rostros y semblantes bonitos, ¿no? Porque yo veo que eres un gran ejemplo, Kench. No, porque... Por lo menos creo que tu esposa está de acuerdo conmigo. Me refiero al hecho también de que tendríamos que ser gente risueña, gente que realmente ilumine el lugar donde se encuentra, ¿no? Que de alguna forma
tu presencia no traiga pues un ambiente de lobreguez, un ambiente de tristeza, sino que de alguna manera le dé vida al lugar donde tú haga la vas. diferencia, ¿no? El cristiano está llamando a hacer la diferencia. Está llamado. ¿No? Porque cuando llegue el momento, es eso lo que va a ocurrir. La gente va a sorprenderse, va a decir, mira, acá hay pandemias, hay tanta desgracia, y el hombre cantando, ¿no? El hombre confiado en su Dios. O sea, acá yo necesito hablar con él. Sí. Entonces, la manifestación del carácter de Cristo en la vida de cada cristiano será atrayente. Será atrayente, y eso será una fuerza poderosa para avanzar en la predicación del Evangelio. Por eso esa profecía de toda la tierra será llena de la gloria es uno de los momentos más emocionantes de la historia, porque va a marcar el fuerte pregón, ¿no? En realidad ese es el fuerte pregón. La iglesia, como producto del derramamiento del Espíritu Santo, predicando con todo el poder del Espíritu Santo, es el fuerte pregón, ¿no? Dios permita que nosotros seamos parte de ese movimiento, amén, ¿no? amén. Porque cuando eso ocurra también estará muy cerca la venida del Señor Jesús, ¿no? Tal vez el tiempo siempre nos gana, ya necesitamos ir cerrando. Pero Rubén, los años van pasando, ¿no? Y a mí, yo te confieso con un poquito de tristeza, y yo estoy como perdiendo la esperanza de que el Señor, venir al Señor Jesús por segunda vez, ¿no? Porque creo que es el sueño más grande que todo cristiano tiene, o por lo menos debería de tener, ¿no? Sí. Mira, ese sueño es tan real en la vida del cristiano que lo tenía el apóstol Pablo. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice, y luego nosotros los que vivimos estaremos llevados, ¿no? O sea, Pablo se incluía dentro de los que estaban. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Pero ya cuando estira a Timoteo, ya Pablo dice, ¿no? Yo sé que estoy para ser sacrificado. Yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, ¿no? Entonces, él entiende que... Si llega un momento en el que ya se da cuenta que parece que no va... No sabemos los tiempos de Dios. No importa si uno está vivo o está muerto cuando Jesús viene. Lo que importa es que si muere, muere en Cristo. Y si está vivo, permanece fiel a Cristo. O sea, lo que hace la diferencia no es si está muerto o está vivo. Lo que hace la diferencia es si está con Jesús o no. Bueno, es bonito escuchar eso. Y también creo que yo podría añadir eso, Rubén, tal vez el hecho de que importa si tú has muerto cumpliendo la misión, si tú descansaste en el Señor, como dice la palabra del Señor. O sea, tipo Pablo, ¿no? Pablo no descansó hasta el último minuto de su vida, ¿no? Y él tenía la convicción, ¿no? Dice, y sé que me está guardada una corona, la cual el Señor, juez justo, Él es justo, dice. Si es justo, Él conoce mi vida. Dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida. Qué importante declaración, ¿no? Los que aman Porque en realidad, cuando Él quiere decir los que aman su venida, no es únicamente los que aman su venida, porque la gente que ama la venida de Cristo es porque lo ama Cristo. Y ama la venida de Cristo porque lo ama. O sea, está implícita la idea es de que todos los que aman a Cristo. Y el que ama su venida está siempre activo haciendo algo para ese momento. Adelantarla, claro, ¿no? porque Pedro dice, mira, nosotros tenemos que esperar, aguardar, amar, pero también hay que apresurar la venida, o sea, está haciendo alguna cosa. Así es. Entonces yo creo que eso es importante recordarlo. Tal vez para cerrar entonces, Rubén, podemos nosotros tener nuestro propio fuerte pregoncito cada uno y si por si acaso no nos toca vivir, digamos, esa gran manifestación especial en el tiempo del fin, por lo menos nosotros con la ayuda del Señor podemos hacer nuestra propia labor. Sí, creo que sí, porque si el fuerte pregón es el resultado del derramamiento de la lluvia tardía, quiere decir que si yo experimento también el derramamiento personal del Espíritu Santo, voy a tener mi fuerte pregoncito, ¿no? O sea, voy a tener primero mi derramamiento de una lluviecita, lluviecita en el sentido de que es solo para mí, o que estoy experimentándolo yo. Pero no va a ser corporativo. Corporativo, ¿no? Y como consecuencia tendré también mi fuerte pregón particular, ¿no? Y podría ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, ¿no? Creo que ese es el gran deseo. Queridos amigos, Dios puede ayudarnos a ser parte de ese momento tan especial. Estamos cerrando las lecciones, nos falta una semana más, pero hemos estudiado un tema muy importante, el gran conflicto, y en ese tema creo que nosotros necesitamos ponernos del lado correcto, necesitamos tomar decisiones firmes para ponernos del lado de Dios y cumplir nuestra misión en este mundo. Y si es por la gracia de Dios que tengamos la oportunidad de verlo al Señor Jesús volver por segunda vez,
con seguridad será una bendición tremenda para todos nosotros. Sus palabras de cierre para que podamos luego hacer una oración. Bueno, queremos realmente alabar el nombre del Señor porque Él está en el control de la historia, porque Él dirige también los acontecimientos. Estas realidades que la Biblia anticipa van a cumplirse. Habrá sellamiento, tenemos que estar preparados. Habrá derramamiento de la lluvia tardía, tenemos que clamar por ello. Habrá un fuerte pregón, no podemos estar lejos, no podemos estar fuera de este movimiento. Así que a confiar en el Señor y seguir adelante en la vida cristiana. Gracias, Rubén. Queridos amigos, vamos a orar. Antes, agradecerle a Rubén por estar acá con nosotros, ¿no? Gracias por tu ministerio también, Rubén, que Dios pueda bendecirte muchísimo. Es un pastor ya de muchos años de experiencia, ¿no? Y el ministerio que estás llevando aquí en la facultad es bonito. Vas a estar trabajando con Colombia, vas a visitar de acá un tiempo también por allá estos amigos. Y deseamos lo mejor para tu bonita familia, para tus hijos también, ¿no? Que el Señor pueda bendecirlos grandemente a todos ustedes. Gracias, apreciado Benjamín. También un saludo cordial para nuestros hermanos. Y feliz de poder estar aquí en este diálogo siempre provechoso, siempre rico de este programa. Amén. Vamos a orar, acompáñenos ahí orando. Padre querido, gracias porque nos das la vida y nos das la oportunidad de ser útiles en tus manos. Gracias por anticiparnos lo que va a ocurrir en el futuro. Gracias por mostrarnos que hay esperanza de ser usados por ti. Gracias por decirnos que quieres volver pronto. Gracias porque nos has dicho que vas a usar a personas, seres humanos, para iluminar el mundo con tu gloria. Y entonces se cumplirá Mateo 24:14, porque el Evangelio será predicado y tú volverás por segunda vez. Quisiéramos que eso ocurra, Señor, en nuestro tiempo. Quisiéramos que eso pase ahora. Pero ponemos ese futuro en tus manos. A nosotros ayúdanos a hacer de nuestra parte. Ayúdanos a hacer lo que nosotros podemos hacer para estar cada día más cerca a ti y para poder ser usados por ti. Lo mismo pedimos por nuestros amigos que están detrás del canal YouTube o de la radio. Bendícelos, acompáñalos, úsalos, Señor, bautízalos con el poder de tu Santo Espíritu, que tu santa presencia pueda conducir sus vidas. Sé con cada uno de ellos, responde a sus preguntas, también tienen necesidades, sé un Dios poderoso para ellos. Todo esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.